Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Feos, Sucios y Malos. Mi nombre es Omar López y te quiero invitar a navegar. Sí, a navegar por la historia argentina, por nuestra memoria, sobre todo pensando en una empresa de bandera nacional que se llamaba ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que como todo bien estratégico de la nación, del pueblo argentino, fue liquidado, fue rifado, fue entregado a aquellos que son los amos del dinero, los amos de esa gobernanza del capitalismo global. Hoy vamos a hablar con el diputado del Frente para la Victoria, también referente del Movimiento Octubre, Gastón Aríspet. Él tiene un proyecto de la recuperación de la línea de bandera, porque ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, que lo que invertimos en pagar los fletes de otras banderas, de otras latitudes, para enviar lo que producimos aquí al exterior, si tuviéramos nuestra propia línea, ahorraríamos en 4 años alrededor de 30.000 millones de dólares. Es plata, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Un mundo. Lo vamos a comprender y como hay mucho secuestro de la información, en este Feos vamos a tratar de liberarlas. Este programa tiene 2 capítulos. Hoy vamos con el primero, con Gastón Aríspet y el proyecto de recuperar ELMA. ¿Me acompañan? Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es otro Feos, Sucios y Malos. Y como ya te dije, hoy nos acompaña el diputado nacional Gastón Aríspet. Él lidera un movimiento militante de base y de mucha originalidad, porque tiene que ver con el territorio, tiene que ver con una fecha que es octubre. Los octubres que hay en la historia argentina y que tienen muchísima entidad en el movimiento nacional y popular, el movimiento de la lucha por las ideas en lo internacional, el socialismo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la Argentina a futuro, la que se vino construyendo y la que seguirá tal vez hasta en disputa, en una construcción para ir salvando todas esas asignaturas que necesita nuestro pueblo. Gastón, ¿cómo te va? Gracias. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy lindo lugar, la verdad. ¿Te gusta? Estoy entusiasmado. Bueno, nosotros estamos entusiasmados porque tenemos ganas, yo les contaba a nuestros televidentes hace un rato, sobre esta lucha por la soberanía nacional que tiene que ver con nuestra línea de bandera, Sí. la que cursa justamente los ríos y los mares en el continente y hacia el exterior. Y recuerdo una vez un viaje que hicimos juntos que vos me comentabas cuánto se gasta a la hora de trasladar nuestras mercancías al exterior. ¿Y cuánto se podría gastar si tuviéramos de vuelta nuestra famosa, les cuento a ustedes, ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que fue privatizada y desguazada primero? Y Gastón tiene una lectura y un proyecto político, ¿no? Yo 4 o 5 datitos primero. Argentina es más marítima que continental. O sea, es un país insular, tiene una superficie enorme, debe ejercer su soberanía adecuadamente desde la Antártida hasta la vía fluvial al norte y tiene cuantiosas riquezas. Y el otro dato es que la mayoría, 90 y pico por ciento, 93, dicen algunos, 95% del comercio exterior en el mundo se hace a través de barcos. Y imaginémonos la cantidad de producción que circula, producción primaria, industrial, que circula por el mundo. Esa actividad está muy concentrada en algunas pocas empresas. Estamos hablando de 15, 20 empresas grandes, más algunas otras, por supuesto, pero que lideran el comercio de ultramar. Y bueno, la Argentina tiene un porcentaje superior de comercio exterior vinculado a lo marítimo. Y el otro dato es que Argentina está lejos del mundo, entre comillas. O sea, o está más cerca del mundo que otros, pero de los mercados como China, Estados Unidos,
o Estados Unidos o Europa estamos lejos. Entonces necesitamos tener buenos costos y ejercicio de la soberanía, como decía hace un rato. Nosotros hemos tenido la cuarta flota mercante del mundo. Cuando decimos flota mercante del mundo decimos actores privados y estatales. Elma fue la empresa grande de la Argentina que fue marítima y fluvial, no solamente transporte de carga, sino de pasajeros también. Supo tener una línea de pasajeros importante. Estamos hablando de una época, los 50 todavía había traslados de pasajeros por el mundo, había una línea fuerte a Oceanía, Europa, etc. Y también tuvimos otras empresas del Estado. Transporte marítimo fue de la Marina. Todavía hay unos barcos, si uno va a pescar a Isla Santiago, ahí tira entre los barcos, hay una pesca bárbara. Se ven dos barcos lindos amarrados de cuando fue desguazado también en la etapa menemista la empresa de transporte marítimo, básicamente porque, bueno, qué sé yo, había otras prioridades para la Marina. Y así que transporte marítimos es esa, eran barcos de transporte de pasajeros, de tropa y también de mercancías, y con eso se abastecían los puertos de la Patagonia. Y hubo una flota fluvial del Estado que abastecía la línea de cabotaje, o sea, comercio interno, en el litoral. Y esa fue muy importante porque además, bueno, eso dejó una tradición de que el 100% del cabotaje se hacía con barcos argentinos. Claro. Básicamente, a ver, digo, ¿alguien imagina que por el río Mississippi va a andar algún barco de bandera panameña, boliviana, inglesa o noruega? Difícil que por adentro del río Mississippi haya transporte fluvial de otras banderas, o que en el Dnieper, en el Volga, en los ríos de estos caudalosos, navegables, que son de países con fuertes decisiones. Y en la Argentina hemos perdido el cabotaje nacional y el cabotaje regional está en disputa por empresas de banderas de conveniencia o de otras banderas. Así que, y bueno, el comercio de ultramar, casi no hay barcos argentinos que hagan comercio de ultramar. Son 7.000 millones de dólares más o menos que se pierden anualmente, claro. Y bueno, Scioli decía 30.000 millones de dólares en un periodo, en 4 años. Estos números no los digo yo, están permanentemente en mención de organismos de todo tipo. Son 6.000, 7.000 millones, multiplicado por 4, estamos hablando de 28.000 millones de dólares de ingreso al país. Claro, de recursos que no perderíamos. Claro. En general son en dólares, y como hoy para el desarrollo productivo se necesitan dólares, Ahora, o para la compra de bienes de capital. Te hago una pregunta, Gastón Arizpe. ¿Cuánto se gasta en enviar nuestras materias al exterior, nuestras materias primas? Vos hablabas, ahorraríamos ese dinero, pero ¿cuánto en realidad se está pagando anualmente ahora por mandar afuera todo lo que se produce en la Argentina? Por eso lo que se... ¿Más todavía de eso? No, es eso, es el pago por fletes a agentes marítimos. Uno es exportador, que dice, exportador chaqueño, dice, yo necesito contratar a través de una agencia fluvial, que además va a estar vinculada a un agente marítimo, si produzco productos primarios, una logística que me lleve hasta el puerto, del puerto haya un embarque, y a través de una flota fluvial. En general, esas flotas fluviales, ahí aparece el cabotaje, ahí aparece, ¿por qué? Porque tiene que embarcarse en un puerto chaqueño y tiene que llegar a... Supongamos a Buenos Aires o Rosario, qué sé yo. Antes de hacer el transbordo de carga. Y en esa contratación está involucrada también el amarre, el pago por amarre, el peaje por la hidrovía. ¿La estiva también está contratada? La estiva, todos los pagos a distintos gremios, los guincheros, todo lo que hubiera que pagar para... Porque ahí hay otro negocio multimillonario con la estiva, ¿no? Sí, bueno, eso es más
específico del gremio. Pero volviendo entonces, la gente, uno contrata un paquete y el servicio de comercio exterior involucra a muchos agentes. Todo eso está relacionado, vinculado, cartelizado y define un valor de nuestro producto final. La comercialización es un 30, un 40 y hasta un 50% del costo de producción. Entonces, en este lugar, la logística, hay un costo muy alto, claro, que se recarga en el cargador, digamos, en el productor, que, bueno, termina siendo el costo final del producto. Y por supuesto que por eso siempre decimos, la vía fluvial es más económica que la vía ferroviaria, y la vía ferroviaria es mucho más económico que la vía terrestre. Entonces, si la relación es 1 lo fluvial, 4 lo ferroviario y 3 y 10 la vía terrestre, estamos hablando una distancia del norte argentino, estamos diciendo que es importante para el desarrollo productivo, es importante para la generación de trabajo, porque si no todo lo que tiene que ver con la logística lo perdemos en o puerto extranjero, cuando se hacía el transbordo de carga desde la barcaza en Chaco, digamos, hasta el puerto de Montevideo. En el puerto de Montevideo se hacía el transbordo de carga porque al puerto de Buenos Aires se lo había anulado y bueno, a partir de la 1108, una resolución de la presidenta, han recuperado la capacidad de transbordo de carga a los puertos de Santa Fe, el puerto de Zárate Campana, como el puerto de Buenos Aires. Entonces, desde ahí hay barcos de ultramar que llevan nuestra producción. Y bueno, siguen siendo extranjeros los barcos de ultramar, es un lugar de mucha concentración, pero la tarea, a partir de que nosotros hemos empujado un régimen de promoción de la Marina Mercante y la industria naval, que es el proyecto de ley que está en debate en el Congreso, nosotros creemos que tiene que haber un régimen de promoción que financie a nuevos armadores o a los viejos armadores para que con bandera nacional, claro, 51% de las acciones nacionales, públicas o privadas, pero nacionales. Y el otro tema es el financiamiento de los astilleros, para que los astilleros puedan hacer barcos en Argentina. Si no, es el reinado, la Argentina, del alquiler de barco, que se llama charteo, o de la importación a casco desnudo de barco usado. Y nosotros creemos que hemos sido muy importantes en materia de industria naval y podemos serlo. Genera trabajo, es industria pesada, estamos produciendo en este momento chapa naval, chapa gruesa, digamos, en Santa Fe, a partir de una línea de crédito del Banco Nación. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que hacer barco y tenemos que frenar con el charteo y volver a la bandera de conveniencia para que los barcos sean argentinos, de armadores argentinos, y en medida de las posibilidades, hechos en Argentina. Entonces, hacemos en el régimen de promoción la propuesta de vos podés chartear un barco, porque si no, no tenemos forma de trasladar. Hoy en día es así, pero contratás haces un contrato en un astillero argentino para que se pueda hacer el barco a futuro. A partir de los 3 años de contrato, vos te dejamos chartear por 3 años, pero durante estos 3 años hacemos un barco en el astillero nacional. Y si no hubiera, bueno, se habilita el charteo. Lo que no podemos seguir haciendo es, como es a partir del menemismo en adelante, que los lobbies de los armadores transnacionalizados, porque todos entregaron lo que tienen que entregar, las acciones, digamos. Entonces los armadores se transnacionalizaron, se aliaron a otros capitales, se mudaron convenientemente a Paraguay, a Bolivia, a Chile o a donde sea, armadores argentinos privados. Entonces, a partir de eso, nosotros cuando pagamos el flete, pagamos a una empresa extranjera. Y el problema está en que nosotros estamos pagando a una empresa extranjera que no es paraguaya, ni chilena, ni boliviana. Son las multinacionales o grupos empresarios ¿cómo es? Que dominan el mercado. Transnacionalizados y dominan nuestro mercado. Y además dominan el mercado latinoamericano. El Paraná, que es la vía por donde se abastece en este momento al mundo con productos primarios. Argentina es uno de los 3 exportadores principales de soja. Brasil es otro, tiene un crecimiento en la producción de soja enorme a la altura del Mato Grosso.
el mineral de hierro del este boliviano o el mineral de hierro del sur brasilero, que también tiene fuertes embarques, la producción sojera paraguaya, etcétera, hacen que el Sudamérica y por supuesto todo el embarque de productos mineros de la zona andina nuestra, hace que la vía del Paraná sea un lugar que sostiene hoy un modelo extractivo, un modelo de crecimiento sostenido en la producción primaria. Y nosotros debemos hacer que ese modelo sostenido en la producción primaria ayude, esa vía fluvial, ayude a revertir la ecuación y que sea parte del proceso de sustitución de importaciones que se vive en la Argentina y que es tan necesario para generar trabajo. Este relato que prácticamente hace imposible meter una repregunta, porque nos obliga a seguir atentamente la construcción de una idea que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia y que tiene que ver con la clave al futuro inmediato. Cuando hablamos de soberanía, el discurso puede ser muy amplio, pero en lo práctico, en lo material, está la aplicación de la política. Y la aplicación de la política tiene estos elementos, o sea, el por qué y el para qué. Vamos a seguir, hoy le vamos a dar el cierre a esta primera parte de esta entrevista que dura también mañana, con el diputado Gastón Arizpe del Frente para la Victoria, un compañero que mañana nos va a explicar la ley, es su proyecto de ley, y cómo esto va a jugar en la Argentina que viene, frente a un escenario que tiene que ver con la América del Sur, que está en disputa y hacia dónde va, y sobre todo con un mundo muy complejo, muy agresivo, que está atravesado por la profunda crisis de una idea de dominio que es el capitalismo global. ¿Qué les parece? Contigo, Gastón, mañana a la misma hora. La seguimos entonces, ¿eh? Chau. ¿Se quedan ahí?